Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Gobea y soy Cuentacuentos. Hoy quisiera compartir con ustedes esta historia que va sobre el área de protección del Cerro de Cubilete en Guanajuato. Es un cuento que nos narra la historia de un chico y sobre todo su gusto por los animales. El tema en específico es la protección de los animales. Agradezco a la Procuraduría del Estado de Guanajuato por la invitación y comenzamos. Matías era un chico como cualquier otro, le gustaba más o menos ir a la escuela, no crean que mucho. Le gustaba, por supuesto, tener sus amigos, jugar al fútbol con ellos en el recreo y, por supuesto, las tardes, ya que hizo su tarea y su mamá lo dejaba salir nuevamente con sus amigos y andar de aquí para allá. Ir a la casa de alguno de ellos, ir a la casa de algún otro, o andar en bicicleta, por ejemplo. Le encantaba ir al parque porque le encantaban las áreas verdes. Le fascinaba, aunque no todo el tiempo lo dejaban, le fascinaba subirse a los árboles y sobre todo había algo que le encantaba al joven Matías, al chico Matías, y era tener mascotas. Ya había tenido 5 perros, 18 gatos, 14 pericos y un cerdito. Por supuesto que Matías quería tener más y más animales, pero pues no siempre era posible. Un buen día, su papá le dijo que tenían que mudarse de la ciudad. Tenían que irse a vivir a Guanajuato, en específico a la ciudad de Silao, porque a su papá le habían dado un mejor trabajo por allá. Matías no supo cómo reaccionar. Primero se puso muy triste porque de entrada ya no vería a sus amigos, a sus mejores amigos con los que les gustaba pasar los recreos y todas las tardes y cada que se podía los fines de semana. Por supuesto que a Matías le causaba tristeza abandonar a sus amigos, abandonar su ciudad donde había nacido, donde había crecido y donde había conocido el mundo que le presentaba su ciudad de origen. Pero su papá insistía y no pudo hacer otra cosa sino que aceptar. Se mudarían en un par de semanas, tiempo suficiente para hacer maletas, para planear dónde vivirían en Silao y sobre todo, pues para despedirse de los amigos. Transcurrió así la primera, la segunda y la tercera semana hasta que llegó el día, por supuesto, de la despedida. Matías abrazó a sus 2 grandes amigos que lo acompañaron hasta la central camionera y ahí con un fuerte abrazo y prometiéndose mandarse mensajes todos los días y fotografías de su nuevo hogar, de su nueva ciudad, se despidieron. Matías hizo el trayecto hasta su nueva ciudad. Como les digo, se trataba de Silao. Al llegar, pues se dio cuenta que su nueva casa, era muy pequeña. Y su mamá le dijo que por el momento no podrían tener mascotas hasta que tuvieran una casa más grande. Que eso podría ser en 3, 4 o 5 meses. Los 3 perros que en ese momento tenía Matías en su ciudad de origen, se los había quedado su abuela, que tenía un gran jardín. Por supuesto que Matías quería ir cada 8 días a visitar a sus perros, a visitar a su abuela y a visitar a sus amigos, pero no podía, no vivía tan cerca. La ciudad de Silao no estaba tan cerca de su anterior hogar. Así es que por lo pronto tenía que vivir en una casa más pequeña, en una ciudad que desconocía y sin mascotas. Por supuesto que los primeros días batalló demasiado. No se encontraba, no se hallaba, en la escuela no tenía amigos y era el chico que se sentaba hasta atrás, pero que no le hablaba a nadie. Pasó así un día, otro día, se fueron sumando uno tras otro. Mientras tanto, su papá también intentaba acoplarse al nuevo trabajo y su mamá también a un nuevo trabajo, porque no iba a estar ahí simplemente aburriéndose. Ella también quería trabajar y hacer algo. Total, que la familia estaba empeñándose en adaptarse a la nueva ciudad. Finalmente, como a las 3 semanas, Matías le empezó a hablar a una chica y a un chico de su salón que le caían bien y que ya había observado en los tiempos que estaba ahí sin hablarle a nadie cuáles eran los chicos más simpáticos y con los cuales poder intentar establecer una amistad. Finalmente se decidió por ella y por él, Jacinta y Clodomiro. Se hicieron amigos. Por supuesto que los primeros días intentaban ver si tenían gustos similares. Afortunadamente,
A los tres chicos les gustaba andar en bicicleta e ir a lugares verdes, a parques, jardines. Y resulta que a uno de ellos, un buen sábado en la mañana, se le ocurrió ir al Cerro del Cubilete a pasearse porque tenía áreas verdes, lagos, arroyos y podrían pasar un gran día ahí. Matías, por supuesto, que le pidió permiso a su mamá y ella no estaba tan convencida porque después de todo el Cerro del Cubilete no estaba tan cerca, pero cuando el papá de uno de sus nuevos amigos prometió llevarlos y traerlos, ella aceptó. Y de esta manera Matías conoció el Cerro del Cubilete y su bonito lugar, un lugar de áreas verdes. A Matías le gustó el lugar, anduvieron por ahí, se llevaron una pelota y anduvieron divirtiéndose, jugando y se dieron cuenta que había muchos animales que al principio no aparecían tan fácil a la vista de los chicos, pero conforme avanzaba el día, avanzaba la tarde, se dieron cuenta que había, por ejemplo, tejones, que Matías nunca había visto un tejón en su vida. Mientras peloteaban, mientras le daban de patines a una pelota, esta salió un poco lejos. Matías fue por ella, porque había sido su culpa que la pelota se fuera tan lejos, y se encontró ahí, descuidado, sin percatarse de la presencia de Matías, a un tejón. Matías se quedó sorprendido en la forma y en lo simpático que eran los tejones. Insisto, Matías nunca había visto un tejón en su vida, así es que le llamó mucho la atención. Le pareció divertido y le preguntó a sus amigos que si podían atrapar uno y llevárselo a su casa como mascota. Sus amigos le dijeron que no, porque pues eran animales, primero, difíciles de atrapar y segundo, no estaba permitido que la gente se los llevara a sus casas y los tuviera como mascotas. Esto lo entendió perfectamente Matías, aunque bueno, sintió un poco de lástima y de pena porque no tendría una mascota que le gustaban tanto y un poco porque sí le hubiera gustado llevarse el tejón. Cuando iban de regreso a casa, el papá de uno de los chicos, amigos de Matías, le dijo que sí, que los tejones había que cuidarlos mucho y que también había unas serpientes pequeñas que se llamaban alicantes y que era parte de la fauna natural y sobre todo protegida del Cerro del Cubilete. Matías lo entendió perfectamente y le quedó claro. Pensó que todos los sábados podían ir. Sus amigos estuvieron de acuerdo, llevarían incluso bicicletas algún sábado y pasársela bien. Y ya que estuvieran ahí, pues buscaría a su amigo el tejón y trataría de tal vez incluso acariciarlo, llevarse bien con él y que fuese una especie de mascota, pero que viviera en su lugar natural. Eso le pasó por la cabeza a Matías. Con esta idea regresó a su casa, cenó y se durmió y la semana transcurrió con naturalidad. Ya el chico estaba más adaptado a su nueva ciudad y esperaba con ansias los sábados para ir, jugar con sus amigos y visitar a su amigo el tejón. Uno de estos días que fueron de visita al Cerro del Cubilete, mientras andaban en bicicleta, descubrieron que unos tipos extraños, muy raros, andaban por ahí. Como les llamó tanto la atención la presencia de estas personas, los siguieron. Caminaron detrás de ellos sigilosamente, sin ser notados. A los chicos les divertía porque era una especie de jugar al detective. Mientras tanto, estos tipos, cara de maleantes, y por eso es que llamó tanto la atención de los niños, porque tenían cara de malos de película, no se daban cuenta de la presencia de los chicos que caminaban unos cuantos pasos atrás. Finalmente se descubrió que hacían esos tipos ahí. Llevaban unos costales, unas cosas raras como especie de redes, y lo que hacían en el cerro era buscar tejones para robárselos y venderlos clandestinamente como mascotas. Se iban a algunos mercados de la ciudad y ahí los vendían muy temprano como mascotas. O se iban a las calles donde vivía la gente rica de la ciudad y también ahí los ofrecían y los vendían a precios más altos como mascotas. Por supuesto que Matías y los otros chicos sabían que eso estaba prohibido. Tenían que hacer algo para evitarlo. Sobre todo a Matías le preocupaba mucho que secuestraran, porque esa es la palabra que se le metía en la cabeza a Matías, que secuestraran a su amigo el tejón. Lo siguieron y cuando estaban a punto de atrapar un tejón, los chicos agarraron piedras. Afortunadamente no era el tejón amigo de Matías, pero de todos modos agarraron piedras y se las aventaron a esos especies de secuestradores.
piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra, tras piedra. Y estaban también escondidos estos chicos que los secuestradores, los ladrones de tejones, no se dieron cuenta de dónde estaban. Una de las chicas estaba escondida detrás de un arbusto y desde ahí aventaba. Otro de los chicos arriba de un árbol y desde ahí aventaba. Y Matías, que también era estupendo para treparse a los árboles, se trepó a uno y también desde arriba lanzaba y lanzaba y lanzaba y lanzaba piedras. Y aquellos tipos no sabían ni de dónde. Finalmente, uno ya tenía el tejón amarrado, pero de entre tanta piedra no se dio cuenta que el tejón lo mordió en el brazo, el tipo lo soltó y el tejón rápido se fue a esconder. Sin más, los tipos tuvieron que irse, se treparon en una camioneta y se fueron. Matías y sus amigos se sentían contentos, sentían que era su gran aventura, se sentían los héroes del día. Sin embargo, sabían, lo presentían, que aquellos tipejos volverían y les preocupaba que volvieran en un día que ellos estuvieran en la escuela, porque ellos podían ir ahí todos los sábados, pero ¿qué tal si esos tipejos volvían un martes? ¿Qué tal si venían un jueves a la hora de la clase de español? O peor aún, un miércoles mientras estuvieran en matemáticas. ¡Qué horror! Horror por la clase de matemáticas y horror porque se robaran a los tejones a esa hora y ellos no pudieran hacer nada. Preocupados, intentaron hacer algo, empezaron a decirle a toda la gente de la comunidad que vivía ahí en el Cerro del Cubilete cómo eran los tipos, y me hicieron dibujos. La amiga de Matías era muy buena dibujando, así es que se acordaba perfectamente de los rasgos de aquellos tipejos y empezaron a pegar cartelitos donde decía, cuidado, tipos que secuestran tejones, secuestradores de tejones, cosas así, frases así. Las pegaron por todos lados, hablaron con las personas mayores de la comunidad, los ancianos, otros chicos y describieron a detalle cada uno de esos tipejos para que todos estuvieran atentos, alertas y si los volvían a ver, por supuesto, hicieran algo. No solo las pedradas, tal vez las pedradas era lo de menos, era llamar a la policía. Por supuesto que los chicos, si no se acordaban muy bien de las placas y de cómo era la camioneta, también la describieron minuciosamente para que todo el mundo estuviese enterado. De esta manera los chicos se sentían más seguros. Y acordaron que todos los sábados, sin falta alguna, irían a cuidar tanto a los tejones como a los otros animales, la otra fauna del lugar. Hecho el acuerdo, lo sellaron con un apretón de manos y, bueno, tuvieron que regresar a casa, a sus casas, a cenar, a dormir, a preparar las cosas para el día siguiente. En fin, hecho este acuerdo, los niños se sintieron un poco tranquilos. Los secuestradores, los ladrones de tejones, se dieron cuenta que la gente ya estaba más quisquillosa, cuidando un poco más el lugar y ya no les resultaba tan fácil ir. Sin embargo, como vendían también estos animales y era su negocio, su modo de vivir, no iban a desistir tan fácil. Pensaron que tal vez podían ir en la noche y así robarse a los animales. Alguna vez lo intentaron y no lo lograron. Fracasaron rotundamente, lo intentaron una segunda, una tercera y todavía no podían lograrlo. Un sábado, Matías y sus amigos fueron nuevamente al lugar, a la zona protegida y verde del Cerro del Cubilete. Pero llevaban una idea muy clara, acampar ahí. Habían pedido permiso a sus familias. El hermano mayor de uno de ellos los acompañaba y pasarían todo el sábado jugando, divirtiéndose, cuidando a los animales y todo el domingo. Y como resulta que era puente, que el lunes no había que ir a clases, ni había que conectarse virtualmente para tomar las clases, pues se quedarían también la noche del domingo y regresarían hasta el lunes. Así lo habían decidido, así lo habían planeado y así lo harían. Pasaron un gran día, un gran sábado, jugando, andando en bicicleta, pegándole a los balones, lanzando otros como si fuera fútbol americano y hasta jugando tenis sin red. Se divertían mucho y por supuesto estaban muy atentos de que no apareciera ningún secuestrador de tejones ni nadie por el estilo. Todo iba bastante bien, pero en la noche, a los chicos, mientras hacían una fogata,
y estaban a punto de dormirse, escucharon un ruido. Era nuevamente la camioneta. Ellos no sabían que era la camioneta de los secuestradores, pero lo sospechaban. Así es que empezaron a acercarse poco a poco con lámparas al lugar de donde escuchaban los ruidos. Vieron que una camioneta se estacionó, bajaron 2 tipejos y empezaron nuevamente a caminar. Por supuesto, eran los de la otra vez. Llevaban redes, unas cuantas jaulas pequeñas y una serie de instrumentos o aditamentos extraños que los chicos no identificaban bien, tanto por la distancia y porque los desconocían, pero que ellos intuían, utilizaban para atrapar a los animales. Los siguieron y trataban de idear un plan. Porque, de repente, uno de los chicos se dio cuenta que uno de esos tipejos iba armado. Y entonces sí que les entró un poco de miedo, porque sabían que si los agarraban a pedradas, podría pasar algo completamente desagradable. Pero el hermano mayor que iba a cuidarlos, enterado de todo el asunto, llevaba una cosa escondida y que era muy poderosa. Era un viejo libro que contenía una serie de hechizos para cuidar a los animales. O por lo menos eso le había dicho una señora muy extraña que en el mercado se lo vendió un día, que ese libro contenía una serie de hechizos fantásticos para evitar que la gente le hiciera daño a los animales. Esta señora, que tenía los pelos todos alborotados, los dientes chuecos, la cara rara y un montón de verrugas, no le explicó a detalle en qué consistían esos hechizos. Pero como este chico también era un enamorado ferviente del cuidado de los animales, por supuesto que cuando su hermano y Matías le contaron la historia, él sintió una gran empatía y él también quería hacer algo para cuidar a esos tejones. Tomó su libro y se fue con ellos a acampar. Así es que mientras los chicos seguían a los secuestradores, iban preocupados por el arma, él sabía perfectamente que tenía el secreto, la manera, la fórmula para evitar que algo malo pasara ahí. Y me refiero a ese libro con esa especie, con ese número de hechizos para cuidar a los animales. Finalmente, los secuestradores sacaron de entre la tierra unas jaulas que eran en realidad una especie de trampas donde los tejones quedaban ahí atrapados. Simplemente la intención de esos secuestradores era recoger todas esas jaulas y ver cuántos tejones llevaban. Los chicos simplemente los seguían y no sabían qué hacer. Así, los secuestradores recogieron 5 jaulas, o recuperaron, mejor dicho, en las cuales iban 3 tejones. Para tristeza y para sorpresa de aquellos muchachos, uno de esos tejones era aquel que había considerado Matías como su mascota. Se había encariñado con él, le encantaba, y desde que habían llegado de aquel sábado a pasear y a divertirse, Matías se había dado cuenta que no había visto a su tejón. Y lo tenían ahí, en una jaula, encerrado. Los secuestradores, los ladrones de tejones, siguieron recorriendo el lugar a ver qué otro tejón se llevaban, sacaron otras jaulas y descubrieron otros 2 tejones. Total que ya llevaban 5. Entonces, simplemente los secuestradores al parecer ya no tenían más jaulas por ahí y regresaban a su camioneta. Los chicos estaban asustados, no sabían qué hacer. Querían aventar piedras, pero miraban el arma de uno de ellos y se contenían. Finalmente, el chico mayor les contó que él llevaba un libro de hechizos. Les explicó cómo lo había conseguido, lo que le había dicho aquella señora. Lo abrieron y leyeron uno de esos hechizos. No lo puedo mencionar aquí, no lo puedo repetir en este momento porque no sé las cosas que pueda ocasionarse. Pero los chicos lo leyeron en ese momento. Empezaron a caer truenos como si estuviera lloviendo, empezaron a escucharse ruidos raros y el hechizo cobró efecto. Pues uno de sus tejones, el que era la mascota en libertad de Matías, empezó a agrandarse dentro de la jaula, a tal punto que una pata le salió por un lado, la otra pata por el otro, una mano o garra por un lado y la otra por otro, y de repente ¡pras!
destruyó la jaula y empezó a crecer ante la vista de los secuestradores, los cuales estaban temblando de miedo y no sabían qué hacer. Los chicos estaban sorprendidos y ese tejón creció tanto que era prácticamente más grande que la camioneta. Y seguía creciendo. Los secuestradores inmediatamente, sin subir ninguna jaula a la camioneta, se treparon en ella y salieron rapidísimo muertos de miedo. Y el tejón no paraba de crecer hasta que era prácticamente del tamaño de una casa de 2 pisos. Y estaba ahí el tejón. Los otros tejones no habían crecido, solo ese. Y se le quedaban viendo extrañados y un poco asustados. Inmediatamente los chicos cerraron el libro y no sabían qué hacer. Pero el tejón no parecía ser violento, agresivo, nada para el estilo, solo era grande. En ese momento empezó a salir el sol, pues la noche se estaba retirando y los primeros rayos de un sol cálido hicieron que todo se viera mucho mejor. La oscuridad se había ido y en la oscuridad aquel tejón enorme se veía aterrador, pero ya con la luz del día, pues se veía simplemente como un lindo animal enorme. Los chicos se acercaron, primero Matías, y si alguna vez ya lo había acariciado, cuando era pequeño, intentó hacerlo nuevamente. Los chicos a su lado decían que no se acercara más, que se alejaran, pero él no tuvo miedo, se acercó lo suficiente y lo acarició. Y su tejón reaccionó bien. En realidad, después de todo, era su mascota. ¿Cómo iba a reaccionar mal? Su mascota en libertad, por supuesto. Así es que simplemente era cosa de entender, aceptar y asimilar que tenía una mascota del tamaño de una casa de 2 pisos. Pensaban que igual podría vivir bien ahí en el Cerro del Cubilete, esconderse un poco más de la gente, que nadie la viera, que nadie lo viera, que nadie viera el tejón, y podría vivir bien ese tejón ahí, y de alguna manera serviría de protección para los otros tejones. Los chicos simplemente fueron a donde vivía la gente, les explicaron que el tejón se había hecho grandote, pero que no le tuvieran miedo, que todo sería tranquilo, se viviría en normalidad, y el tejón no solo cuidaría a los animales, sino los cuidaría a todos. A la gente lo sorprendió un poco, quisieron ir a conocer al tejón, lo conocieron, vieron que era tranquilo y todo parecía ir bien. Los chicos pasaron completamente el fin de semana ahí y todo transcurría con normalidad. Regresaron a su casa el lunes y todo parecía seguir yendo bien. Pero un día el tejón le dio la curiosidad y se fue a la ciudad. Simplemente salió del área protegida y se fue a la ciudad a ver qué había, a ver cómo vivía la gente, a ver qué estaba pasando ahí. Por supuesto que la gente que desconocía lo que había pasado con el tejón, cuando salían de sus casas, cuando iban a los trabajos, cuando iban por las tortillas, de repente se encontraron un tejón del tamaño de una casa de 2 pisos y todo el mundo se espantó. La gente salía corriendo, unas cuantas señoras gritaban, ¡ah! Unos cuantos señores gritaban, ¡ah! Y se desmayaban. Era un escándalo. No sé por qué alguien empezó a quemar un lugar así, hubo fuego, no sé por qué, pero de repente hubo fuego. La gente, 2 autos chocaron. Todo era un caos y era culpa del tejón gigante, que él estaba sorprendido y asustado que su presencia ocasionara todo eso. Por supuesto llegaron los reporteros y se hizo una noticia por todos lados, salió en los noticieros de todo el país. Llegaron la gente, intentaron atrapar al tejón, pero este logró correr al área protegida y bueno, la policía y los bomberos se dieron cuenta que era un tejón y que vivía en el área protegida, pero no sabían qué hacer con él. Y por supuesto no querían que se volviera a escapar y espantar a la gente de la ciudad. Como les digo, la noticia corrió por todos lados y con el internet llegó a todos lados que un productor de películas en Japón se enteró de la existencia de este tejón. Tomó inmediatamente un avión, llegó a Silao, se acercó al cerro, al área protegida, buscó al tejón, a todo el mundo le preguntó por el tejón y le dijeron dónde estaba. Resulta que este señor japonés, este gran productor, hacía películas en su país y tenía mucho tiempo con ganas de hacer una película al estilo de Godzilla, con una especie de animal gigante que de alguna manera protegiera la ciudad, pero que también espantara. Cuando se dio cuenta del tejón, corrió a México, a Silao, y
Le pareció genial la idea. Finalmente llegó a conocer a Matías. Matías le explicó todo y le dijo que sí, que era un tejón gigante y que era inofensivo. Le preguntó el productor que si era su mascota y Matías dijo que realmente sí. Mascota en libertad, pero que sí era suya. Finalmente, pues firmaron un contrato y se llevaron al tejón a hacer películas a Japón. Y le pusieron Tejonzilla. Hizo varias películas donde peleaba con otros animales, por supuesto, hechos con efectos visuales, pero eran animales monstruosos y Tejonzilla no. Se hizo una montonal de películas en el Japón con Tejonzilla. Fue la sensación total en la isla. Todos los adolescentes querían ver la siguiente película de Tejonzilla, que se trataba básicamente de que aparecía un monstruo en Tokio, destruía por aquí y por allá y de repente aparecía Tejonzilla, vencía al monstruo y salvaba la ciudad. Era básicamente la trama repetida una y otra vez en cada una de las películas. Pero pese a que eso se repetía constantemente, a la gente le encantaban las películas de Tejonzilla y todo el tiempo querían verlas. No solo los adolescentes, después con el tiempo se convirtió en una especie de actor de culto y todos los grandes conocedores del cine, aquellos que se la pasan hablando todo el tiempo del cine y el arte, también se convirtieron en fanáticos de hueso colorado de las películas de Tejonzilla. Finalmente se hizo tan famoso que logró acumular una gran fortuna. Matías y sus familias se fueron a vivir a Japón, donde vivían tranquilamente y cómodamente. Tejonzilla se compró una gran casa a las afueras de Tokio, donde tomaba el té y comía galletitas y platicaba con Matías de filosofía y posmodernidad. Por supuesto, Matías ya había crecido. Y esta es la historia de Tejonzilla, que sucedió primero en el Cerro del Cubilete y terminó haciendo películas en Japón. Agradezco la invitación de la Procuraduría. Este cuento fue para en concientización del cuidado de los animales, en este caso del tejón, que en realidad sí es una especie que habita en el Cerro del Cubilete. Agradezco también la invitación de la procuradora y muchísimas gracias por su atención. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.